Allá. Vamos a hablar el día de hoy de lo que va a ser del hueso temporal, ¿no? Para hablar de este hueso temporal, nosotros vamos a ver que este hueso temporal tiene una etimología, ¿no? Viene de la palabra latina tempus, que significa tiempo, ¿no? Puede decirse que en esta región se empieza a encanecer primeramente los cabellos, vuelve a colocar en un cabello un poco blanquecino, ¿no? Por eso se llama también el hueso del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de su posición anatómica. Para hablar de la posición anatómica de este hueso, nosotros nos vamos a dirigir a una apófisis, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura? Que la apófisis en forma de gancho se tiene que dirigir hacia adelante y lo que es la lámina semicircular hacia arriba. Entonces esto nos dará lo que es la posición anatómica. En este caso, este es un hueso temporal izquierdo. Si nosotros queremos ver lo que va a ser el hueso temporal derecho, igual, ¿no? La apófisis en forma de gancho hacia adelante y el borde cortante de lo que va a ser de la porción escamosa hacia arriba. Entonces esto será un hueso temporal derecho, ¿no? Entonces eso, situación anatómica. Se va a encontrar situado este hueso, lo que va a ser anterior a la mayor de las unidades, inferior a lo que va a ser al borde inferior del hueso parietal y anterior al hueso occipital. Entonces esa es la situación anatómica. Después vamos a describir las partes que tiene este hueso, ¿no? Básicamente en un hueso temporal adulto tiene una porción mastoidea, tiene una porción escamosa y tiene una porción petrotimpánica o porción petrosa, ¿no? A esto también se lo denomina con el nombre de peñasco, ¿no? De peñasco. Entonces, esas son las porciones que tiene lo que va a ser un hueso temporal de un adulto. Pero como podemos ver aquí en los huesos temporales de los jóvenes, podemos ver que esta apófisis no se encuentra muy demarcada. Es decir, que en el niño solo consta de tres huesos, es decir, porción escamosa, porción petrosa y porción timpánica. Entonces, ahora vamos a ver lo que es este hueso, ¿no? El hueso temporal. Para su descripción, como ya les había dicho que tiene tres porciones, voy a empezar de la primera porción, que estamos hablando de la porción escamosa. En esa porción escamosa se va a encontrar dividida por una apófisis. Esta apófisis se llama la apófisis cigomática. La apófisis cigomática va a tener dos porciones, una que se va a llamar porción basal y otra que se va a llamar apófisis cigomática propiamente dicha. Entonces va a tener dos porciones, porción basal y apófisis cigomática propiamente dicha. En cuanto a lo que se refiere a la porción basilar, en la porción basal o base, vamos a encontrar esta estructura anatómica, esta cisura que están viendo aquí. Es la cisura tímpano escamosa, esta del medio que están viendo, la cisura tímpano escamosa. Luego vamos a ver que esa cisura tímpano escamosa se va a dividir en una porción superior y en otra porción inferior. La porción superior se va a denominar la cisura petroescamosa, que es levemente se encuentra acá, y la porción inferior es la petrotimpánica, ¿no? Entonces en este hueso no se nota muy bien, pero acá sí se nota mucho mejor lo que va a ser la cisura tímpano escamosa. Esto que es la cisura tímpano escamosa, que va a estar en relación con la porción escamosa del hueso temporal y del hueso timpánico, es la cisura tímpano escamosa, por donde va a penetrar, desde donde emerge el nervio de la cuerda del tímpano. Aquí se nota mucho mejor, ¿no? La división que tiene una división anterior y tiene una división posterior, ¿no? La división anterior se llama la petroescamosa y la petrotimpánica, ¿no? Después vamos a ver otra estructura, otra cavidad que estamos viendo aquí, que se denomina la cavidad glenoidea. Entonces aquí podemos ver que se denomina la cavidad glenoidea o
fosa mandibular. Vean acá, lo propio en este otro preparado anatómico podemos ver lo que es la cavidad glenoidea, donde se va a ir a articular con el cóndilo de lo que va a ser de la mandíbula. Después vamos a tener la presencia de las raíces, una raíz transversal y una raíz longitudinal, ¿no? Esta raíz transversal también es denominada como tubérculo articular o raíz anterior. Y esta otra que están viendo es la raíz longitudinal, que en su parte superior se va a dividir en una eminencia que se denomina la cresta supramastoidea. Y esta cresta supramastoidea se va a ir a continuar con lo que va a ser con la línea temporal inferior. En un cráneo articulado se va a ver mucho mejor lo que estoy refiriéndome. Aquí podemos ver la presencia de lo que va a ser de la cresta supramastoidea, que se está continuando con lo que va a ser con la línea temporal inferior. Entonces, ahí estamos viendo. Luego, vamos a ver también lo que va a ser la presencia del tubérculo cigomático anterior. ¿Cómo se forma el tubérculo cigomático anterior? La unión de lo que va a ser de la raíz transversa o tubérculo articular y de la raíz longitudinal, ¿no? De esas dos raíces se va a llegar a formar. Luego vamos a ver que esta base va a tener dos caras. Esta cara que están mirando hacia ustedes, que es esta cara cóncava, que se denomina lo que es la cara superior. Aquí va a estar en relación con las fibras posteriores del músculo temporal, mientras que la cara inferior ya he descrito anteriormente. ¿Qué más? Vamos a ver que esta también va a presentar una base y una apófisis cigomática propiamente dicha. La apófisis cigomática propiamente dicha, para su estudio tiene una cara externa que están viendo o lateral, donde se va a insertar lo que va a ser la fascia maseterina. Va a tener lo que se denomina una cara interna o medial que va a estar en relación con las fibras profundas del músculo massetero. Va a tener un borde superior en el cual se va a insertar la fascia temporal, borde inferior en el cual se va a insertar la fascia masseterina, y esta extremidad anterior se va a ir a articular con la extremidad temporal del hueso cigomático. En este caso, en este cráneo articulado podemos verificar ese detalle. Podemos ver que la apófisis cigomática propiamente dicha se está articulando con lo que va a ser con el ángulo posterior del hueso cigomático o con la apófisis temporal del hueso cigomático, formando así lo que es la asa de las calaveras. ¿Listo? Entonces, después de eso vamos a poder ver que, ¿no? Y he descrito a la apófisis cigomática propiamente dicha, y vamos a poder ver que esta se subdivide en una parte superior o escama de lo que va a ser del hueso temporal. Y esta escama del hueso temporal tiene una cara que están viendo ustedes, que es la cara exocraneal o externa, y va a tener una cara endocraneal o interna. Entonces va a tener dos caras, además que va a tener un borde circunferencial. Voy a describir los elementos anatómicos que se encuentran en la cara externa. Vamos a ver aquí un surco que no es tan notorio acá, pero que sí se nota en este, que es el surco de la arteria temporal profunda media. Luego vamos a ver que en toda su extensión de este hueso se va a insertar un músculo masticador denominado músculo temporal, ¿no? Músculo temporal se va a denominar. Mientras que la cara interna o endocraneal, que no es tan notorio acá, pero que sí es más notorio en esta pieza cadavérica, podemos ver pieza ósea, diré, este surco, el surco de la arteria meningia media. Vamos a tener la presencia de estas eminencias que estamos viendo acá, que son las eminencias mamilares, ¿no? La presencia de las eminencias mamilares. Ahora voy a hablar de lo que va a ser del borde circunferencial. El borde de lo que es de la escama del hueso temporal va a tener dos bordes, una parte adherente
y una parte libre. La parte adherente va a iniciar en esta cisura, que va a separar la porción escamosa del hueso timpánico, es la cisura tímpano-escamosa, y va a terminar en la incisura parietal o ángulo, ¿no? Ahí va a terminar, en esas dos estructuras termina la parte adherente. Además que en la cara endocraneal se va a verificar en una sutura, la sutura petroescamosa superior, ¿no? Entonces ahí estos elementos anatómicos vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver lo que se denomina la porción inferior, ¿no? Si ustedes leen su libro de Zubier, van a ver que vuelve a repetir algunas estructuras que habíamos mencionado ya antes, que es, esto se denomina la superficie plana subtemporal, que va a formar el techo de lo que va a ser de la fosa infratemporal. Aquí tenemos lo que es la fosa mandibular. Teóricamente la fosa mandibular es de la siguiente manera. Esta es la forma que tiene lo que es la fosa mandibular. Y esa fosa mandibular se va a encontrar dividida por una cisura, la cisura tímpano-escamosa, en dos partes, en una porción articular y en una porción no articular. Entonces se va a dividir en dos porciones. Entonces, la porción articular se va a articular con el cóndilo. A ver, podemos ver acá que va a ser el cóndilo, ¿no? Entonces, esta se va a articular con esta estructura que es el cóndilo. Así es como se va a llegar a articular, con el cóndilo del hueso mandibular, ¿no? Con eso se va a ir a articular. Mientras que la porción no articular va a ser este segmento que estamos viendo acá. Este segmento se llama hueso timpánico. ¿Y quién divide? La cisura tímpano-escamosa o la cisura de Glaser, que es esta, ¿no? Entonces, ya hemos visto el borde adherente, borde circunferencial, ¿no? Entonces, el borde circunferencial va a ir a articularse con quién. Aquí está el borde circunferencial. Se articula con el borde inferior del hueso parietal. Entonces, eso, chicos. Después, vamos a ir a lo que va a ser a otra porción, ¿no? A otra porción que se denomina la porción mastoidea. Entonces, todo esto que están viendo es la porción mastoidea. Esta porción mastoidea se va a dividir para su estudio en un tercio anterior y 3 tercios posteriores. El tercio anterior va a estar en relación a esta estructura que está marcada con un color rojo que se denomina la espina suprameática, y alrededor va a estar lo que se denomina la zona cribosa, se va a denominar ese segmento. Mientras que los 2 tercios posteriores va a ser rugoso, ¿no? Va a ser rugoso y va a prestar inserción a los siguientes músculos. Músculo externo, que hoy hemos estudiado a este nivel, va a prestar inserción al vientre occipital del músculo occipito frontal, al músculo longuísimo de la cabeza, entonces al músculo complexo menor. Además que vamos a tener la presencia de este orificio, que es el agujero emisario mastoideo, ¿ya? Después vamos a tener una prolongación cónica denominada apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides, para su estudio, tiene dos caras, una cara externa y una cara interna. La cara externa es completamente rugosa, mientras que la cara interna comprende los siguientes elementos anatómicos. Este primer surco que están viendo es el surco digástrico o canal digástrico, por donde se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico, una eminencia, la eminencia yuxtamastoidea, y por detrás de ella el surco de la arteria occipital. Entonces vayamos a ver en otro preparado. Aquí se nota, es el surco o ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del músculo digástrico, eminencia yuxtamastoidea, y por dentro el surco de la arteria occipital. Entonces, después vamos a ir a la cara endocraneal. En la cara endocraneal vamos a ver la presencia de este surco bien demarcado, es el surco del seno lateral o sigmoideo, y una pequeña vena emisaria. Entonces, esos elementos se van a encontrar en la cara interna, además que va a tener un borde circunferencial que inicia desde la incisura parietal hasta acá, ¿no? De la incisura parietal hasta aproximadamente el borde anterior de la apófisis mastoide. Entonces, este es el surco del canal sigmoideo, la entrada interna del agujero venoso o emisario,
Ahora voy a detallar lo que va a ser la porción petrosa, la última porción que están viendo aquí, que es la porción petrosa. Ahora vamos a describir esta porción que están viendo acá, es la porción petrosa del hueso temporal. Para su estudio, la porción petrosa del hueso temporal o peñasco de lo que es el temporal va a tener 4 caras, va a tener 4 bordes, va a tener una base y va a tener un vértice. Ahora voy a empezar a describir las caras. Cara antero superior, cara póstero superior. Estas dos caras son endocraniales, ¿no? Entonces, estas otras caras son exocraniales, la cara antero inferior y la cara póstero inferior, ¿no? Entonces, voy a describir primeramente la cara antero superior. En la cara antero superior vamos a encontrar esta prominencia que estamos viendo acá, que va a estar conformada por lo que se denomina la eminencia arcuata o eminencia arqueada. Si nosotros vemos lo que va a ser el oído interno, va a estar conformado por este conducto, que es el conducto semicircular superior. Esa es la que va a formar lo que va a ser la eminencia arcuata. Luego vamos a encontrar otra estructura que, si bien no se nota muy bien acá, son los hiatos, ¿no? Un hiato denominado el hiato del nervio petroso superficial mayor, que es el más medial, y el lateral es el hiato del nervio petroso superficial menor. Este hiato del nervio petroso superficial mayor se le conocía como hiato de Falopio antiguamente. Entonces vamos a ver acá, igual, lo propio. Acá se nota un poco mejor lo que va a ser el hiato de Falopio, que es el principal donde está penetrando la aguja, y los dos hiatos accesorios. Además que también vamos a tener la presencia de lo que va a ser del tegmen timpani o techo del tímpano. Después vamos a tener la presencia de lo que va a ser de una sutura que está poco evidente acá, la sutura petroescamosa superior. Luego vamos a tener la presencia de esta estructura que estamos viendo acá. Esto se llama la fosita del ganglio de Gasser, que va a alojar a lo que va a ser al ganglio trigeminal o de Gasser. Luego vamos a ver la presencia de este tubérculo, del tubérculo retrogaseriano, ¿no? El tubérculo retrogaseriano que se va a formar por la dura madre, ¿no? La dura madre va a llegar a pronunciar lo que va a ser este tubérculo retrogaseriano. Podemos ver en acá que es más notorio el tubérculo retrogaseriano, que sería en este aspecto, sería esa estructura. Luego ya hemos descrito la cara antero superior. Ahora vayámonos a ver la cara póstero superior. En la cara póstero superior me va a llamar la atención esta estructura anatómica que se denomina conducto auditivo interno, ¿no? O poro acústico interno se denomina, por el cual van a pasar los siguientes pares craneales. Va a pasar el nervio facial con su nervio intermediario de Weisberg, va a pasar el nervio vestíbulo coclear, va a pasar lo que es la arteria del laberinto y la vena del laberinto. Entonces, todas esas estructuras pasarán por el conducto auditivo interno. Luego, un poco por detrás, vamos a encontrar una fosa, ¿no? Una fosa deprimida, que es la fosa subarcuata, porque está en relación a la eminencia arcuata. Si esta es la eminencia arcuata, esta es la fosa subarcuata, que no es tan notorio en acá, pero que sí es notorio en acá, ¿no? Se llega a notar en lo que es la fosa subarcuata. Luego, por detrás de eso, vamos a ver otra fosa que va a penetrar mi uña. Se denomina la fosa ungueal, ¿no? Que en el fondo de la fosa ungueal va a haber una apertura, la apertura externa del acueducto del vestíbulo, ¿vale? Mientras que en el fondo de lo que va a ser de la fosa supercuata va a haber un conducto, el orificio petromastoideo. No se nota acá, pero podemos ver en este otro hueso temporal que sí se nota ese orificio, ¿no? Ese orificio se llega a notar a este nivel, ¿no? A este nivel se llega a notar. Ahí está saliendo, ¿no? Listo. Después, ¿qué más vamos a encontrar en acá? Básicamente en esta cara va a haber una muesca de ese para el nervio trigémino y una escotadura para el nervio motor ocular externo. Ahora me voy a ir a la cara póstero inferior. Entonces, si esta es la cara póstero superior,
Esto sería la cara póstero inferior. En la cara póstero inferior vamos a ver los siguientes elementos anatómicos. Uno que se denomina la carilla yugular. Esta es la carilla yugular. Esta otra que vemos acá es la fosa yugular. Aquí se va a alojar el golfo de la vena yugular interna. Aquí vemos lo que se denomina el orificio inferior del conducto carotidio. Además que vamos a ver la presencia de ¿qué? De una cresta que separa lo que es la fosa yugular del conducto carotidio. Además que algunas veces vamos a ver un orificio, el orificio conductilio de Jacobson, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? En este caso aquí no se encuentra, pero sí se llega a encontrar acá, ¿no? Entonces acá vamos a ver que sí se nota este conductilio, ¿no? Este conductilio que están viendo, que es el conducto timpánico de Jacobson, de esta parte de acá. Esto que se llama el conductilio timpánico o de Jacobson, ¿no? Este conductilio timpánico de Jacobson van a ser en la cresta que divide lo que va a ser la fosa yugular de la fosa carotidia, ¿no? Del orificio inferior del conducto carotidio. Pueden hacer a ese nivel, en medio de la cresta, o bien pueden hacer en el fondo de esta otra fosa que se llama la fosita petrosa, ¿no? Entonces ahí estamos viendo. Cara que estamos viendo es la cara posterior inferior, carilla yugular, fosa yugular, orificio inferior del conducto carotidio. Esto que estamos viendo acá, este es el conductillo de Jacobson y aquí estamos viendo la fosa petrosa, ¿no? Entonces, elementos anatómicos se van a encontrar ahí. Ahora vamos a hablar de otra cara. Esta cara que están viendo acá es la cara anteroinferior, ¿no? En esta cara anteroinferior nos va a llamar la atención de una cresta. Esta cresta que podemos ver acá, ven, esta cresta se llama la cresta intertímpano escamosa. Esta cresta que están viendo es la cresta intertímpano escamosa, que va a estar limitado por dos surcos. Un surco anterior que se llama el petro escamoso y otro surco posterior, el petro timpánico. Luego vamos a ver acá que está rota acá, pero que es la prolongación inferior del tegmen timpani o del techo del tímpano, que es todo esto, la prolongación inferior del techo del tímpano. Además de eso, vamos a ver que hay dos conductillos, ¿no? Dos conductillos que se denominan uno superior, que se nota acá, uno superior, ahí está señalando, el superior es el conducto del músculo del martillo, ¿no? El conducto del músculo del martillo y otro inferior que es el conducto de la trompa faringotimpánica. Entonces vayamos a ver en otra pieza cadavérica, en otra pieza. Aquí se nota muy bien dos conductillos, un conductillo inferior y un conductillo superior. Primero vamos a ir al conducto superior. En el conducto superior, este es el conducto del músculo del martillo y esta otra es el conducto de la trompa faringotimpánica o tuba auditiva. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Listo, esos dos conductillos que vamos a denotar en la cara anterior inferior. Entonces, también vamos a ver un surco. Este surco que se llama el surco músculo tubárico, se denomina. Este surco músculo tubárico se va a denominar. Entonces, ya he descrito la cara anterior inferior, posterior superior y anterior superior. La base. La base se va a ir a unir a lo que va a ser a la apófisis mastoides. Vértice. En el vértice vamos a encontrar esta escotadura que se denomina la escotadura del nervio trigeminal. Y también vamos a ver esta escotadura que se llama la lúnula semilunar de Albinus, la denominan también, ¿no? Entonces, ahora me falta hablar de los bordes. En respecto a los bordes, va a tener cuatro bordes. Este es el borde superior. Este es el borde inferior. Entonces, en el borde superior vamos a encontrar lo que va a ser la presencia de la espina yugular y de la fosita petrosa, ¿ya? De la fosita petrosa. Entonces, vamos a ver estas dos estructuras.
En la fosita petrosa se va a alojar lo que va a ser el ganglio inferior del nervio glosofaríngeo, denominado también el ganglio de Andersch. Aquí vemos la espina yugular. Esta espina yugular va a dividir a lo que va a ser al orificio posterior o agujero rasgado posterior en dos partes, en una parte venosa y en una parte nerviosa. Para eso vamos a poder ver este cráneo, ¿no? En el cráneo vamos a poder delimitar esto. Esto que estamos viendo acá es el agujero rasgado posterior. Lo que hace la espina es dividir esta parte anterior nerviosa de la parte posterior venosa. ¿Qué pares van a salir de la parte nerviosa? El noveno par, que es el nervio glosofaríngeo, el décimo, que es el vago, y el onceavo, que es el espinal. El posterior va a tener lo que va a ser contenido al seno recto o lateral, ¿no? Ahí podemos evidenciar en ese orificio. Borde anterior. El borde anterior. El borde anterior se va a delimitar en esta parte. Este es el borde anterior. El borde anterior, como podemos ver, van a ser en lo que va a ser en la cisura tímpano-escamosa o cisura de Glaser, y se va a continuar con la cisura petroescamosa para finalmente ver un surco, ¿no? El surco músculo tubárico. Mientras que el borde posterior va a ser este borde. Este borde posterior va a denotarse una apófisis, que es la apófisis estiloides. Esta es la apófisis estiloides, ¿no? Esta apófisis estiloides se van a insertar ligamentos y músculos, que no es muy notorio acá, pero se van a insertar de esos músculos. Se van a insertar dos ligamentos y tres músculos. Los ligamentos son el estilo mandibular y el ligamento estiloioideo. Y los músculos son el estilo gloso, estiloioideo y el músculo estilofaríngeo, ¿no? Entonces, eso va a ser el borde. Y también vamos a ver un orificio que se va a encontrar entre lo que va a ser la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. Es esto, el agujero estilomastoideo. Vamos a encontrar el agujero estilomastoideo. Tienen la presencia del agujero estilomastoideo. Entonces, con eso ya podemos acabar lo que es la porción petrosa del hueso T.